Imagina por un segundo que pudieras presionar un botón y borrar todo el mal del mundo. Borrar a los asesinos, a los corruptos, a los que abusan de los débiles. Suena tentador, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si para borrar el mal tuvieras que borrar también a la humanidad entera? Ese fue el dilema exacto al que se enfrentó Dios. 10 generaciones después de Adán. El mundo ya no era el jardín del Edén. Ni siquiera se parecía a la tierra dura que cultivaba Caín. Se había convertido en una pesadilla. La Biblia utiliza una descripción clínica y aterradora para esta época. Dice que la tierra estaba corrompida delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Pero no era una violencia común. ¿Había algo oscuro ocurriendo en la genética humana? Las escrituras nos hablan de los Nefilim, gigantes, fruto de una unión prohibida entre lo divino y lo humano. Héroes de renombre, sí, pero arquitectos de la destrucción. El diseño original se había roto por completo. Dios miró su obra maestra y lo que vio le rompió el corazón. El texto hebreo es desgarrador, dice que a Dios le pesó haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. No era ira, era dolor. El dolor de un padre que ve que la única cura para la gangrena de su hijo es la amputación total. Y entonces, ¿se dictó la sentencia más aterradora de la historia cósmica? Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia. El fin del mundo tenía fecha, y nadie lo sabía. Nadie, excepto uno. En medio de un océano de oscuridad, había una sola vela encendida. Noé. ¿Te has sentido alguna vez solo por hacer lo correcto? ¿Te has sentido excluido por no seguir la corriente de la mayoría? Multiplica eso por el mundo entero. Noé no era perfecto. La Biblia no dice que fuera un santo inmaculado. Dice que era justo en sus generaciones y que caminó con Dios. Mientras todos miraban hacia abajo, buscando placer y sangre, Noé miraba hacia arriba. Y Dios le confió el secreto del Apocalipsis. Hazte un arca de madera de gofer. La misión era una locura desde el punto de vista humano. Dios le pidió construir un transatlántico, una caja flotante de dimensiones titánicas, lejos del mar. En medio de tierra firme. Y la razón que le dio fue aún más absurda para la mente de la época: voy a traer un diluvio de agua sobre la tierra. ¿Tienes que entender esto? Los estudiosos creen que hasta ese momento, nunca había llovido. La tierra se regaba por un vapor que subía del suelo. Noé tenía que predicar sobre algo que nadie había visto jamás: la lluvia. Era la definición absoluta de la fe, creer en lo que no se ve y actuar en consecuencia. 120 años. Ese fue el tiempo de gracia. 120 años de construcción. Imagina la escena. El sonido rítmico de los martillos y las hachas de Noé y sus hijos, Sem, Cam y Jafet, resonando día tras día, año tras año. Ese sonido era una cuenta regresiva. Tic-tac. Pero para el resto del mundo, era el sonido de la locura. Imagina las burlas. Los vecinos pasando, señalando la estructura gigante de madera. Miren al viejo Noé, desperdiciando su vida en ese barco fantasma. ¿Dónde está tu agua, Noé? ¿Dónde está tu Dios? Ser fiel a Dios a veces significa parecer un tonto ante los ojos del mundo. Noé soportó la humillación, soportó el aislamiento social. Soportó la duda que seguramente atacaba su mente en las noches silenciosas. ¿Estaré loco de verdad? Pero siguió construyendo. Clavó cada tabla con fe.
Selló cada rendija con brea, y no solo para que no entrara el agua, sino para que no entrara el juicio. Y entonces, el silencio se rompió. No por lluvia, sino por pisadas. Miles de pisadas. Los animales comenzaron a llegar. Sin que nadie los arreara, guiados por un GPS divino, leones, elefantes, reptiles, aves, empezaron a marchar hacia el arca. El instinto de la creación obedecía a su creador, mientras que los hombres, los seres racionales, seguían ciegos. Fue la última oportunidad. La puerta estaba abierta. Cualquiera podría haber entrado. Pero solo entraron 8. Y entonces ocurrió el hecho más definitivo de este relato. Noé no cerró la puerta. No tenía la fuerza ni la autoridad para determinar cuándo se acababa la gracia. La Biblia dice, y Jehová le cerró la puerta. Se acabó. El destino estaba sellado. Durante 7 días hubo un silencio sepulcral. El arca cerrada. El cielo despejado. Las burlas afuera debieron ser ensordecedoras. ¿Entraron y no pasa nada? ¿Están locos? Pero el día 17 del mes segundo, la realidad se quebró. No fue una tormenta tropical. Fue una deconstrucción planetaria. La escritura dice que fueron rotas todas las fuentes del gran abismo. No solo caía agua de arriba. La corteza terrestre se partió. El agua subterránea estalló con la fuerza de miles de bombas. Volcanes, terremotos, tsunamis. Y las cataratas de los cielos fueron abiertas. El domo de vapor que protegía la tierra colapsó. El terror. Imagina el cambio instantáneo en la mente de las personas fuera del arca. La risa se convirtió en grito. La burla se convirtió en pánico. Corrieron hacia el arca, golpearon la madera mojada, arañaron la puerta cerrada por Dios. Noé, abre. Perdónanos. ¿Tenías razón? Pero la puerta que Dios cierra, ningún hombre la puede abrir. Era tarde. Demasiado tarde. El agua subió implacable. Cubrió las casas, cubrió los palacios de los reyes, cubrió las torres de los gigantes. Finalmente, cubrió los montes más altos. Y todo lo que tenía aliento de vida, murió. El mundo bullicioso, violento y ruidoso, quedó en silencio. Solo se oía el rugido del viento y el crujido de la madera. Un ataúd de agua cubría el planeta y una sola cuna de vida flotaba a la deriva. Dentro del arca, la vida tampoco era fácil. Oscuridad, movimiento constante, el ruido de los animales y la incertidumbre. ¿Se había olvidado Dios de ellos? ¿Iban a flotar eternamente hasta morir de hambre? Pero hay una frase en la Biblia que cambia siempre la historia, y se acordó Dios. Y se acordó Dios de Noé. Dios envió un viento. Las aguas bajaron. El arca descansó sobre los montes de Ararat. Pero Noé no salió corriendo. Esperó. Envió un cuervo, que iba y venía, alimentándose de la muerte que flotaba. Luego envió una paloma, el símbolo de la paz. La primera vez volvió. La segunda vez, trajo en su pico una hoja de olivo verde. Esa pequeña hoja, era más valiosa que todo el oro del mundo anterior. Significaba vida. Significaba que la ira había pasado. Significaba un nuevo comienzo. Finalmente, Noé salió. Y lo primero que hizo no fue construir una casa para él. Fue construir un altar para Dios. En un mundo vacío,
silencioso y limpio, el humo del sacrificio subió al cielo. Y Dios respondió con una promesa que tú ves hoy en día con tus propios ojos. Dios colgó su arco de guerra en las nubes. El arco iris. Fíjate bien, un arco de guerra apunta hacia donde se lanza la flecha. El arco iris apunta hacia arriba, hacia el cielo. Dios estaba diciendo, recibiré yo el castigo antes de volver a destruir el mundo así. Dios bendijo a Noé y le dio una orden clara: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Espárzanse. No se queden quietos. Llenen el mundo de la gloria de Dios. Parecía un final feliz. El mal había sido lavado. Pero, había un problema. El problema no estaba en el mundo, estaba en el corazón. Noé y sus hijos bajaron del arca, pero el pecado bajó con ellos. Escondido en sus genes, en su naturaleza. Y no pasaría mucho tiempo antes de que la humanidad, en lugar de obedecer y llenar la tierra, decidiera unirse en un solo punto para desafiar a Dios otra vez. En lugar de esparcirse, se concentrarían. En lugar de adorar, construirían ladrillos. Se dirían unos a otros: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre. El espíritu de Caín había sobrevivido al agua. Y estaba a punto de levantar el primer imperio de rebelión humana, Babel. ¿Cómo detuvo Dios este nuevo intento de supremacía? ¿Y por qué hoy hablamos miles de idiomas diferentes? La respuesta está en el próximo vídeo. Suscríbete ahora a Relatos de Fe y activa la campanita. No querrás perderte cómo el orgullo humano volvió a chocar contra la voluntad divina.